La corteza cerebral está compuesta por materia gris, es decir, por la concentración de cuerpos neuronales, y su función consiste en discriminar y relacionar la información recibida con los recuerdos del pasado y determinar si es desechada, almacenada o traducida en una acción. Esto es posible gracias a la diversidad de neuronas que se pueden encontrar en la corteza cerebral, como son las células piramidales, las estrelladas, las fusiformes, las horizontales de Cajal y las de Martinotti. Cada una cumple alguna función. Por ejemplo, las células piramidales y fusiformes tienen axones que se extienden desde el cuerpo celular y penetran en la sustancia blanca, formando fibras que pueden ser de proyección, de asociación o comisurales. Estas células neuronales están distribuidas en 6 capas bien definidas. La más superficial es la capa molecular y está formada por las dendritas de células piramidales y fusiformes, los axones de las células estrelladas y las células de Martinotti. La siguiente es la capa granulosa externa, con predominancia de pequeñas células piramidales y células estrelladas. La tercera capa es la piramidal externa y contiene células piramidales de gran tamaño. La siguiente es la capa granulosa interna, caracterizada por la presencia de células estrelladas compactas. En la quinta capa, la ganglionar, se encuentran principalmente células piramidales, pero también estrelladas y de Martinotti. Finalmente, la capa multiforme, la más profunda y que está en contacto con la sustancia blanca, está compuesta por células fusiformes y células piramidales modificadas, así como células de Martinotti. Aunque la mayoría de la corteza cerebral presenta estas 6 capas, dependiendo del nivel de especialización de la zona, se pueden identificar variaciones en estas, y se agrupan en tipo granuloso y tipo agranuloso. En las de tipo granuloso, las capas 2 y 4 están más desarrolladas, por los que predominan las células estrelladas en estas zonas y están relacionadas con la actividad sensitiva. Por otro lado, en las de tipo agranuloso predominan las células piramidales de gran tamaño, al presentar un mayor desarrollo en la tercera y quinta etapa, y se relaciona con zonas de actividad motora. Finalmente, como parte de la organización de la corteza cerebral, se tienen en cuenta su división en lóbulos. El lóbulo frontal se encuentra anterior a la cisura de Rolando y por encima de la de Silvio, y entre sus principales funciones está la planificación y la toma de decisiones, así como el control de los movimientos voluntarios. El lóbulo parietal se encuentra posterior a la cisura de Rolando y anterior a la cisura parieto-occipital, y por encima de la cisura de Silvio, y se relaciona principalmente a funciones sensitivas como el dolor. El lóbulo temporal se encuentra por debajo de la cisura de Silvio y es el encargado principalmente de todo lo relacionado al lenguaje. Por último, el lóbulo occipital se encuentra posterior a la cisura parieto-occipital y su principal función es el procesamiento de la información visual. El tálamo es una de las estructuras más importantes del cerebro. Se encuentra en el diencéfalo y ocupa aproximadamente el 80% de esta región. Su función principal es actuar como un centro de relevo para información sensorial y motora, asegurando que cada señal llegue a la corteza cerebral para su procesamiento adecuado. Sin embargo, su papel no se limita solamente a la transmisión de información. También interviene en funciones como la memoria, la regulación emocional y el ciclo sueño y vigilia. Gracias a sus múltiples conexiones con otras estructuras cerebrales, el tálamo es un centro fundamental para la integración y modulación de la información. El tálamo es una estructura par, lo que significa que se encuentra en ambos hemisferios cerebrales. Su organización se basa en un núcleo gris central que se divide en 4 sectores principales, cada uno con funciones específicas. Cada uno de estos sectores está compuesto por múltiples núcleos especializados. Por ejemplo, los núcleos anteriores están involucrados en la memoria, mientras que los núcleos posteriores son clave en la transmisión de la información visual y la información auditiva. Esta organización permite que el tálamo actúe como un centro de procesamiento altamente eficiente. Las vías eferentes del tálamo están organizadas en 5 grupos llamados pedúnculos. Cada uno de ellos dirige información hacia diferentes áreas corticales. Por ejemplo, el pedúnculo anterior lleva información relacionada con el dolor, mientras que el posterior es clave en la transmisión visual. Esta organización permite que el tálamo module y distribuya la información sensorial de manera precisa y funcional.
El tálamo cumple múltiples funciones esenciales. Su papel principal es el de relevo sensorial, asegurando que la información sensitiva llegue a la corteza cerebral, pero también participa en la modulación de la actividad motora, la memoria, las emociones y el ciclo sueño-vigilia. Además, interviene en procesos cognitivos como la memoria y la atención, gracias a su conexión con la corteza prefrontal y el hipocampo. Finalmente, su vínculo con el sistema límbico le permite influir en la regulación emocional. El daño en el tálamo puede tener consecuencias graves. Uno de los trastornos más conocidos es el síndrome talámico, que se manifiesta con dolor crónico y alteraciones en la sensibilidad. También se ha vinculado con enfermedades como el Parkinson y la esquizofrenia, debido a su papel en la modulación motora y en la integración de la información sensorial y emocional. Además, en los accidentes cerebrovasculares, el tálamo es una de las estructuras más vulnerables. En conclusión, el tálamo es una estructura clave en el cerebro. Su función de relevo e integración sensorial, junto con su papel en la regulación de la actividad motora, las funciones cerebrales y las funciones ejecutivas, lo convierten en una estructura esencial para el funcionamiento del sistema nervioso. Además, su relación con diversas enfermedades neurológicas resalta la importancia de su estudio. Comprender el tálamo nos permite entender mejor cómo el cerebro organiza y procesa la información para generar respuestas adecuadas en el organismo. Las estructuras subcorticales están conformadas por un grupo de núcleos y áreas localizadas anatómicamente debajo de la corteza cerebral. Cumplen una función esencial en distintos procesos neurobiológicos, como la integración y el procesamiento de la información sensorial y motora. Asimismo, la regulación de respuestas emocionales y la modulación de sistemas autónomo y endocrino. Otras estructuras subcorticales son el sistema límbico, que es una red de estructuras interconectadas que desempeñan un papel fundamental en la regulación de las emociones, la memoria y la motivación. Su función principal es integrar respuestas emocionales con procesos cognitivos y fisiológicos, facilitando la adaptación del organismo a su entorno. Otra estructura o subestructura son los ganglios basales. Están interconectados y desempeñan un papel importante en la modulación del movimiento, el control motor, la cognición y la regulación emocional. Están ubicados en la base del cerebro, rodeando el diencéfalo, y están involucrados en la planeación, iniciación y ejecución de los movimientos voluntarios. Dentro de las estructuras principales de los ganglios basales encontramos el núcleo caudado, putamen, globo pálido, sustancia negra, núcleo subtalámico. Las principales estructuras y funciones del sistema límbico son: 1. Amígdala. Tiene forma de 2 almendras que se ubican a ambos lados del tálamo, en el extremo inferior del hipocampo, y está involucrada en el procesamiento y la expresión de emociones, especialmente el miedo, la agresión y la respuesta al estrés. Hipocampo. Es una estructura subcortical ubicada en la parte medial del lóbulo temporal de cada hemisferio cerebral, formando parte del sistema límbico. Se encuentra enrollado en la profundidad del surco hipocampal adyacente al ventrículo lateral y se extiende desde la región posterior del tálamo hasta la amígdala. Desempeña un papel en la navegación espacial y en la conversión de la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Cíngulo. Está ubicado en la cara medial de los hemisferios cerebrales, formando parte de la corteza cingulada que está situada por encima del cuerpo calloso. Se extiende desde la parte anterior hasta la posterior del cerebro, conectando áreas corticales y subcorticales. Contribuye a la regulación de la atención, la toma de decisiones y la integración de respuestas emocionales con funciones cognitivas superiores. Hipotálamo. El hipotálamo se localiza en la base del cerebro, formando parte del diencéfalo, justo por debajo del tálamo y por encima de la glándula pituitaria.
con la cual mantiene una conexión directa a través del tallo hipofisario. Anatómicamente se encuentra en la región ventral del tercer ventrículo y está rodeado por estructuras del sistema límbico como la amígdala y el hipocampo. Otra de las estructuras subcorticales es el cerebelo. Es una estructura del sistema nervioso central, ubicada en la parte posterior e inferior del encéfalo, debajo de los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales y detrás del centro encefálico. Cumple una función importante en la coordinación motora, el equilibrio y el aprendizaje motor, lo convierte en un componente esencial del sistema nervioso central.